Buenas tardes a Centro Sefarat Israel desde casa. La conferencia de hoy, de esta tarde, la hemos organizado en colaboración con la Federación de Comunidades Judías de España y se titula El legado de Simon Wiesenthal, la lucha contra el odio de hoy. Hemos querido recuperar esta figura tan apasionante de Simon Wiesenthal, precisamente cuando se cumplen 15 años desde su muerte, pero también en el marco de la fecha que conmemora la Noche de los Cristales Rotos, que fue el 9 de noviembre de 1938. Para ello contamos con el doctor Simon Samuels, que es el director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal Europa, con sede en París, pero él se conecta con nosotros para hoy desde Israel. Están con nosotros el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Ben-Zaken, y el director general de Centro Sefarat Israel, Miguel de Lucas, quien va a empezar dirigiéndonos unas palabras. Por favor, Miguel. Muchas gracias, Jessica. Como decías tú antes, es un placer esta iniciativa de contar aquí con el señor Simon Samuels, director internacional del Centro de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal, y también con nuestros amigos de la Federación de Comunidades Judías de España, y en concreto aquí con su presidente, que desde Málaga nos acompaña, Isaac Ben-Zaken. No es irrelevante lo que hacemos hoy, es de una gran importancia conmemorar ese prólogo aciago de la Shoah, que fue la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, y además conmemorar una figura como Simon Wiesenthal, de gran importancia en lo que es luego la clarificación de muchos de los aspectos del Holocausto, ¿no? En los últimos meses hemos vivido un momento bonito, un paso adelante en la historia de la lucha contra el antisemitismo en nuestro país, que además Isaac lo conoce bien, porque él estaba presente cuando la vicepresidenta del gobierno ratificó en nombre del gobierno de España la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Es un pequeño paso, pero es un gran paso, un paso que la historia nos dirá en qué medida llega a alcanzar, pero yo creo que es una medida importante, porque es una definición que contiene la definición como tal, pero también ejemplos concretos. Y los ejemplos concretos son aquellos que llevaron a la locura de la Kristallnacht, que ya era una locura en sí misma. Lo que no pueden imaginar es que iba a haber locuras posteriores y muchísimo más aciagas que esta locura inicial, ¿no? Luego es un esfuerzo continuo entre todos nosotros, un territorio que no está conquistado, y la denuncia del odio e incluso de la indiferencia ante el odio es una tarea continua en la que debemos estar todos comprometidos. Y con el acto de hoy, insisto, damos un paso adelante en esta dirección. Con lo cual, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y ojalá que la ponencia del señor Simon Samuels sea de la enorme utilidad que nosotros esperamos. Muchas gracias, Miguel. Sí. Paso la palabra pues a Isaac Ben-Zaken, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Buenas noches, Jessica. Muchísimas gracias por tu colaboración. Buenas noches, querido Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat de Israel. Muchísimas gracias, Miguel, por la labor tan importante que estás haciendo en pro de las relaciones de España e Israel y por la importante labor que está haciendo el centro. Para nosotros es un placer tenerte como colaborador y como amigo desde la Federación. Buenas noches, señor Simon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal. Bienvenido a esta su casa y estamos seguros que vamos a escuchar una intervención realmente admirable. Desde la Federación de Comunidades Judías de España hemos elaborado un programa cultural que lo que pretende es compartir con vosotros aquellos temas que sean de interés. Si recordáis, el mes pasado, con la participación increíble de Jacob Israel y de Uriel Macías, tocamos el tema de los judíos en la España contemporánea, ida y vuelta. Y hoy, esta noche, y en colaboración con nuestros amigos del Centro Sefarat, hemos elegido un tema concerniente en relación a la Noche de los Cristales Rotos, por ser precisamente en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, cuando ocurrió esta masacre contra los judíos en la Alemania nazi, que luego derivó en la solución final y en el Holocausto y en la Shoah.
El objetivo del Holocausto era la destrucción del pueblo judío y no lo consiguieron. Y hoy el pueblo judío es un pueblo orgulloso, orgulloso de haber creado un Estado floreciente, un Estado fuerte, libre, democrático, donde se respetan los derechos humanos. Un Estado que es modelo para el mundo, aunque a veces el mundo no lo quiera reconocer. El pueblo judío somos depositarios de gérmenes que han cambiado la historia del mundo. No olvidemos que somos depositarios de la Carta de los Derechos Humanos, porque la Carta de los Derechos Humanos nació con las tablas de la ley. Hace 5.780 años el pueblo judío hablaba de no matarás, no robarás, amarás al prójimo y respetarás a tu padre y a tu madre, cosa inédita, pensándolo con la vista desde hoy. Para nosotros, el pueblo judío, en ese sentido, nos han perseguido, nos han matado, y mucho. Y a pesar de todo, seguimos amando al mundo. Seguimos aportando nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra capacidad en ciencia, en tecnología, en medicina. Seguimos aportando nobles al mundo. Esta es la grandeza de nuestro pueblo. Esta es la grandeza del pueblo judío, a pesar de las circunstancias difíciles por las que he vivido. Muchísimas gracias por hacerme participar en este encuentro. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Isaac, por estas palabras tan bonitas introductorias. Pasamos pues a lo que es la conferencia de hoy. Y repito, para ello contamos con el doctor Samuels desde Israel, director de Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal. Entiendo que vamos a empezar con un recorrido de los acontecimientos de la noche de los cristales rotos para poner, digamos, también toda la labor de Simon Wiesenthal después del Holocausto. Paso la palabra a Simón, por favor. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes en España y agradezco mucho al Centro Sefarad Israel y los otros implicados. Yo he pensado hablar como título, ¿pueden las lecciones del Holocausto frenar el antisemitismo contemporáneo? En noviembre de 2008 hemos organizado un seminario en la UNESCO en París sobre las lecciones de la noche de cristales rotos con el historiador muy conocido Martin Gilbert, en paz descanse. Y él insistía que después de 5 años del gobierno nazi, las lecciones ya estaban claras y con pocas excepciones, la respuesta a la noche de cristal fue oídos sordos. Nosotros podemos decir que históricamente Kristallnacht fue el preludio del Holocausto. Pero el preludio de Kristallnacht era en julio del mismo año. Es decir, la conferencia de Evian sobre los refugiados judíos. 32 países, miembros de la Liga de Naciones, el predecesor de las Naciones Unidas, todos los representantes explicaron por qué no podrían aceptar fugitivos judíos, salvo un país, la República Dominicana, cuyo presidente Trujillo ofreció 100.000 puestos para agricultores
y solteros. Su idea fue blanquear el país a través de casamientos con dominicanas. En 1974, yo conduje los 200 kilómetros desde la cooperativa agrícola establecida por refugiados judíos del Holocausto, se llama Sosúa, en el norte. Y fui después al sur, a un proyecto de capacitación rural israelí en Asia. Asia, el nombre de este proyecto. El haberme unido al equipo de los técnicos israelíes para mí, para la construcción de la iglesia para los campesinos. Este fue para mí un acto dramático de transición. Y he pensado de la década 1938 sin poder y hasta 1948 el retorno a la soberanía. Y entonces para mí este fue algo muy, muy importante. Hitler envió una carta a Evian y dijo, solo puedo esperar que el otro mundo que siente una simpatía tan profunda por estos criminales judíos sea al menos lo suficientemente generoso como para convertir esta simpatía en ayuda práctica. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a poner a todos estos criminales a disposición de estos países, por lo que a mí respecta, incluso en barcos de lujo. Pero qué sarcasmo, ¿no? El político americano Walter Mondale dijo, si cada uno de los estados presentes hubiera aceptado 17,000 todos los judíos en el Gran Reich, no solamente en Alemania, pero en Austria, en Checoslovaquia, hubieran sido salvados. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Sí, señor Samuels, estamos ya con usted. Disculpe. Ok, y entiendo que hay una intervención con una pregunta. Así es, señor Miguel de Lucas, que le pedimos por favor que encienda su micrófono. A ver, ¿me oís? Sí, ahora sí, gracias. Vale, perfecto. Simón, muchísimas gracias por esta primera introducción. Yo quería que nos hablaras también de una figura, me imagino, para ti muy querida y muy respetada, que es el propio Simón Wiesenthal. Porque en España es como un personaje rodeado de un aura, casi de leyenda, ¿no? Pero háblanos de la persona real, de qué es lo que movía sus objetivos, cuál fue su labor, que luego podría tener el lado de leyenda, pero en realidad estaba basado en un trabajo muy concienzudo y muy responsable, ¿no? Bueno, quisiera contar de mi primer encuentro con Simón Wiesenthal. Estuve en Londres en 1988 y los jefes del centro Wiesenthal han llegado para entregar una lista de nazis en Inglaterra al ministro del Interior. Y bueno, hablé con ellos y pregunté, ¿qué van a hacer en 15 años, 20 años? Me preguntaron, ¿qué pienso yo? Yo dije que hay para mí 3 desafíos. 3 proyectos. Primero, en el 88, que en Europa occidental la segunda religión será el Islam. Y alguien tiene que estar para extender el brazo a los musulmanes inmigrantes moderados y alguien también tiene que monitorear a los extremistas. El segundo fue que en aquel entonces no fue necesario llegar a número 7 en la escala de Richter para saber que la tierra de Europa Oriental estaba temblando. En ex-Yugoslavia, este fue un año antes de la caída del muro de Berlín, pero los fantasmas que fueron antibolcheviques y
también colaboradores con los nazis y mataron también judíos. Ellos van a volver. Y por tercero, tuve unas disquetas, Commodore 64, Amiga, este material hoy no conocido, pero con juegos para niños, judíos afuera, Türkenhaus, el gerente del campo de concentración. Y yo dije que este va a avanzar con la tecnología. Y a mi sorpresa me ofrecieron un puesto a condición que vaya a Viena para tener la benedicción de Simon Wiesenthal. Llegué a Viena y ahí en su oficina yo dije que yo quiero abrir la oficina en París del Centro Simon Wiesenthal. Me dijo, no, 999, yo soy el único centro en Europa. Yo dije, señor Wiesenthal, en cada contrato, y usted tiene un contrato con Los Ángeles, hay una diferencia de 10%, 5%, 3%, y yo estaré geográficamente entre Viena y Los Ángeles. Y le prometo que usted nunca me dirá por qué yo soy el último para saber. Con su sonrío me dijo, ok, tiene 6 meses. Pero yo dije, señor Wiesenthal, entiendo que usted es filatelista y yo también. Tal vez puedo ver un poco de su colección. Me dijo, ¿usted sabe qué fue Katyn? Katyn. Yo dije, Katyn no fue donde los nazis han matado los intelectuales y militares polacos. Abrió un cajón y sacó una pila de cartas postales, todo escrito en polaco. Y me preguntó, ¿y qué ves? Yo dije, bueno, todo en polaco. Sí, cada prisionero víctima tuvo que llenar una carta para decir a su familia que todo está bien. Pero, ¿qué más ves? Yo dije, bueno, el timbre es de Hitler, pero la franquicia es de los Unión de Soviéticos. Yo dije, ¿son los rusos que los mataron? Me dijo, este es tu primer scoop. Pensando rápido, yo dije, señor Wiesenthal, este es solamente al nivel de un Wiesenthal. Con una sonrisa me dijo, ajá, ok, le doy 12 meses. Y en realidad trabajé con él casi 20 años. Pero si alguien quiere conocer Wiesenthal, no solamente la pérdida de 89 personas de su familia o los 6 campos de concentración donde él estuvo, hay que leer un libro, su mejor libro, El Tornasol. El Tornasol en realidad son 50 páginas con otras 80 páginas de respuestas de intelectuales alrededor del mundo, con la pregunta, ¿tenemos el derecho de perdonar? Y bueno, yo creo que este es lo más importante, la imagen para mí de Wiesenthal, sin también meter hincapié sobre su sentido de humor muy, muy impresionante. Un ejemplo. Estaba con él, yo estuve con él en una universidad, Eichstätt, en Bavaria. Él fue invitado por un movimiento de juventud. Él quiso trabajar con la juventud, porque la juventud es nuestro futuro. Pero ellos fueron de la extrema derecha.
y un grupo que su nombre fue Tuiteutonia. Y el presidente al presentar Wiesenthal, dijo, este es Herr Wiesenthal, él come un nazi para en la mañana. Otro nazi, y Wiesenthal metió su mano sobre el mano del presidente para decir, no es pensable, no es posible, porque mi religión no me permite comer Schweinfleisch, del puerco. Entonces, este es más o menos lo que puedo decir de Wiesenthal. Tiene la palabra cuando quiera. Sí, entiendo que hay otra pregunta. Isaac Ben Saken, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, cuando quiera. Sí, señor Samuels, quisiera preguntarle un dato de actualidad. El odio en nuestros días, ¿considera usted que es un odio solamente hacia el pueblo judío o en general afecta de una forma universal? Bueno, yo creo que el antisemitismo, cuando nosotros abrimos en París, al final de la década de 80, nosotros no hemos trabajado tanto sobre el Holocausto. Hemos trabajado principalmente sobre el traslado del conflicto en Medio Oriente a Europa, es decir, el terrorismo antisemita. Claro que también la negación del Holocausto y el neonazismo, pero cuando fui invitado por ustedes, yo hice una pequeña mirada en nuestros documentos de la época. Y yo diría que solamente 35% de este trabajo tuvo contacto con el Holocausto. Pero poco a poco nosotros vimos que el Holocausto fue robado de nosotros. Como el único judío elegido al comité directiva de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas contra el Racismo en Durban, este fue en el año 2001, estuve en una reunión sobre el genocidio. Yo sentí que alguien se deslizaba en el asiento detrás de mí y era una asesora legal de la OLP y me susurraba al oído, Shimon, te daremos el Holocausto si nos das Palestina. Entonces yo fui tan choqueado. Ahí nació el Holocausto palestino, iconizado en una foto muy conocida. Es el foto del niño judío con las manos levantadas frente a los soldados alemanes en la caída del gueto de Varsovia. El caricaturista portugués colocó un pañuelo kefía sobre la cabeza del niño y dibujó estrellas de David en los cascos alemanes. Con unas pocas pinceladas, el niño del Holocausto se convierte en niño de Nakba, el catástrofe en árabe, y los nazis se convierten en judíos. Y para muchos en Europa es una catarsis para purificar su culpa para los dos más importantes crímenes europeos, el colonialismo y el Holocausto. Además, por ejemplo,
el BDS, el boicot, desinversiones, sanciones. Escuchamos sus cánticos y escuchamos Kaufen nicht bei Juden, no compre a los judíos. Y son las voces de la noche de cristal. En la atmósfera presente de ahora, el holocausto se ha convertido en un componente mucho más importante para nosotros. Hoy, 66% de nuestro trabajo toca el holocausto. Ahora, en la década de 1980, la pregunta fue, ¿es el holocausto único? Y yo creo que esto creó un debate entre particularistas y universalistas. Los particularistas temían la degradación del holocausto por comparaciones invidiosas. Y los universalistas ubicaron el holocausto junto a las experiencias no judías en el contexto global de genocidios. Nuestros sabios han debatido acerca de dos modos de interacción en el mundo. Am levadad yishkon, un pueblo que vive solo, en ostracismo, marginado, ghetizado, victimizado. O el otro, Ol Goyim, una luz para las naciones, un barómetro, una alarma, un participante. Se debe mantenerse un delicado equilibrio entre particular y universal para evitar que el duelo para judíos asesinados hace 80 años no camufle el prejuicio contra los judíos de hoy. Y un ejemplo, fui invitado a unirme a un seminario sueco para profesores rusos en Arcángel. Arcángel está casi en el Ártico. Y bueno, me comuniqué con el presidente de la comunidad judía local y pregunté si fue invitado. No sabía nada del seminario. Yo pregunté al organizador por qué no lo habían invitado. El organizador sueco respondió: estamos enseñando el holocausto. ¿Qué tiene que ver con los judíos de hoy? Bueno, la inversión masiva en mantener la memoria del holocausto, libros, películas, teatro, etc., no ha mitigado el resurgimiento del antisemitismo, ni de la gitanofobia o homofobia o otras fobias. Entonces, quisiera dar dos ejemplos. Ibuka. Ibuka es el nombre del ONG ruandesa de Ruanda. Significa memoria. Zachor en hebreo, recordarás, es el imperativo categórico del judaísmo. La memoria instrumental para la supervivencia. Yo creé una palabra, memoricidio. Memoricidio, 2 veces asesinado al negarse también el recuerdo de la víctima. La negación del holocausto, el llamado revisionismo, es un genocidio agravado por el memoricidio. Y en Kigali, Ruanda, en 1996, unos meses después del genocidio de los machetes, en un encuentro intergeneracional de sobrevivientes armenios, judíos, camboyanos, bosnios y tutsis, me senté en medio de un círculo de comunidad compartido. No hubo un orden jerárquico de tragedias, no hubo competencia en el sufrimiento, no hubo robo de la narrativa del otro, y sí un respeto total entre todas las víctimas. Segundo ejemplo. En 1991, el Centro Wiesenthal había publicado un informe, La conexión del gas venenoso.
identificando a las corporaciones proveedores de precursores químicos contra los kurdos. En Halabja, 5.000 habían fallecido en un día, dejando 27.000 heridos. El gas venenoso había sido una herramienta principal del Holocausto. Sus lecciones sirvieron también a los kurdos. Y para el 25 aniversario de esta masacre hecho por Saddam Hussein, yo estuve allí en Halabja y expliqué a los sobrevivientes. Como judío, una vez exilado de la tierra de Israel a Babilonia, aquí a pocos kilómetros de la frontera con Irán de hoy, escribimos un libro llamado Talmud, que dice, si no soy para mí, ¿quién lo será? Pero si soy solo para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y dije a los kurdos, estamos aquí para ustedes, así como creo que ustedes estarán ahí para nosotros. Simón Wiesenthal condicionó la concesión de su nombre mientras él viviera a una institución que protegiera a la memoria y se mantuviera un estado de alerta con el objeto de prevenir la repetición del Holocausto. En 1995, el año de la tolerancia para la ONU, el representante de Austria, Simón Wiesenthal, estuvo presente en la 50 Asamblea General. Allí habló sobre Srebrenica y Ruanda, pidiendo el enjuiciamiento de los perpetradores, una extensión de su búsqueda de criminales nazis. La avenida del genocidio está marcada con muchas señales cronológicas para proporcionar una plataforma de solidaridad para todos los pueblos masacrados. Cada poste indicador expone la vacuidad de expresiones como nunca más. Sabemos que siempre más. La solidaridad entre las víctimas de genocidio puede actuar como palanca contra el robo de identidad de las narrativas de los pueblos víctimas. Dado que las lecciones del Holocausto sirvan como paradigma universal, tal vez aquellos a lo largo del camino pueden convertirse en nuestros aliados en la detención del antisemitismo, habiendo ya comprendido que el odio es indivisible. Y quisiera decir que este es el legado de Simón Wiesenthal. Miguel. Está muy bien, señor Samuels. Sobre todo esta idea que usted ha dicho, la centralidad judía del Holocausto no obsta para compartir el sufrimiento de los otros colectivos, que fue un sufrimiento también importante, ¿no? Y yo creo que eso además acerca mucho más lo que es la memoria del Holocausto al resto de los sectores de la sociedad. Así lo hacemos nosotros en el Centro Sefarad de Israel y también en la delegación de España ante la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto, que además recientemente, igual que hace unos años se aprobó la definición de antisemitismo, ahora hemos trabajado y hemos aprobado también una definición de antigitanismo, ¿no? Luego es importante esa idea. Cuidado porque también existe una tentación ahí, que lo hemos vivido en ocasiones, que es que se hagan actos que recuerden el Holocausto donde apenas se hable de los judíos, es decir, no, las víctimas que sufrieron, y en general, yo no. Y es más, los propios gitanos o los propios republicanos españoles o los homosexuales con los que trabajamos siempre reiteran y subrayan la centralidad del Holocausto, que fue el objetivo principal, fue el pueblo judío, aunque otros lo sufrieran también. Y luego también la idea que usted ha dicho, yo creo que es muy importante y la trabajamos con los jóvenes, que es recordamos la Shoah por justicia. En el judaísmo además es muy importante los nombres, que no haya siquiera alguien que pueda recordar esos nombres, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que no se olviden esos nombres. Pero sobre todo, y como ha dicho, como enseñanza. El Holocausto es una enseñanza de algo que no puede ni remotamente volver a ocurrir. Y aunque el antisemitismo surja en muchos sitios, eso no quiere decir que dejemos de trabajar y educar y dar información, sobre todo a los jóvenes.
porque es verdad que luego los caprichos, el azar de la fortuna o de la historia es muy caprichosa y a veces morbosamente caprichosa, y a veces donde siembras mucho, en el buen sentido de la palabra, de repente surgen focos de antisemitismo, ¿no? Eso lo vemos en España en algunos lugares, de repente después de haber sembrado mucho, surge antisemitismo. Da igual, seguiremos sembrando más, más y más. Y además con una idea de decir, alguien diría, bueno, el antisemitismo siempre va a estar allí. Pues la respuesta es, o no, porque es posible que derrotemos el antisemitismo. Lo que no podemos aceptar es que nunca lo conseguiremos. No, algún día tenemos que trabajar con la esperanza de derrotar el antisemitismo, o simplemente que a través de la paz y la palabra el antisemitismo ya no quepa en un mundo en el que la tolerancia sea la señal de identidad, ¿no? Con lo cual, Jessica, no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, en esta línea yo quería añadir que precisamente hacemos muchísimo desde el Centro Sefarat Israel en lo que es la lucha contra el olvido, en la transmisión de lo que ocurrió durante el Holocausto a los jóvenes, y ahora precisamente estamos en la organización de los días de la memoria del Holocausto. Pero siempre, claro, la duda siempre está allí, o sea, ¿es suficiente la conmemoración de lo que ocurrió y la memoria de lo que ocurrió durante el Holocausto para la lucha contra el antisemitismo en sí, contra el odio? Mira, primero, Simon Wiesenthal mismo tuvo muchos amigos de la resistencia española y de Francia. Él estuvo, bueno, él fue liberado por los americanos en Mauthausen. Mauthausen fue también el campo para los españoles. Sí. Entonces, para él creó una cifra. Él dijo que el Holocausto no es 6 millones de judíos, es 6 millones de judíos con 5 millones de no judíos. Entonces, él dijo 11 millones fueron las víctimas. Y hubo crítica de todo eso, pero yo creo que fue la inclusión de los otros, que es muy necesario. Ahora, el problema para nosotros es que el antisemitismo es una mutación, como la corona. Y durante este periodo, desde marzo, el antisemitismo ha aparecido en términos que antes de la corona no hubo tanto antisemitismo tradicional. Pero lo que pasa hoy, por ejemplo, lo que nosotros vemos en Wiesenthal dijo que el Holocausto es el único que es el encuentro entre la ideología y la tecnología. Entonces, para él, visitando el Museo de la Tolerancia en Los Ángeles, que es parte del Centro Wiesenthal, él fue tan exitoso, para él fue algo muy importante ver el Museo de la Tolerancia, que es un laboratorio de derechos humanos para los jóvenes, avanza con la tecnología. Y él quiso ver nuevas ideas para los jóvenes. Él tuvo un sentido que los jóvenes pueden actuar contra el antisemitismo, lo cual no es la verdad hoy. La verdad hoy es que casi cada día yo tengo que responder a un evento antisemita. Ahora, hace unos años yo visité el cementerio de la mía familia en Londres y fue un domingo y llegué, la puerta fue abierta y
yo fui a la tumba de mi madre, en paz descanse, y fui a la tumba de mis abuelos, que ya no existía. Fue una destrucción total. Entonces, yo pensé, cada día cruce sobre mi mesa de trabajo antisemitismo de la extrema derecha, la extrema izquierda, de ciertas sectas, del islam yihadismo. Pero nunca me ha tocado a mí. Y como un cirujano no opera sobre su familia, fue eso la primera vez que me tocaba a mí. Entonces, yo el día siguiente llamé a la sociedad de este cementerio, me dijeron que hubo una tormenta. Yo dije, ¿una tormenta? No hubo tormentas en los 60 años cuando que mis abuelos estuvieron ahí. Bueno, ¿qué quieres? Yo dije, yo quiero que la puerta esté cerrada, con luces, con cristales rotos sobre el muro, porque quiero reconstruir la tumba de mis abuelos. Esta es una pequeña historia de lo que pasamos todos los días. Y, por ejemplo, si podemos mostrar un poquito del PowerPoint, tal vez sería interesante ver un antisemitismo que no es de alta tecnología, sino bájate, el low tech. Hemos olvidado que los libros, y los libros especialmente en las ferias de libro, pueden incitar no solamente al antisemitismo, pero también a la violencia. Y nosotros 18 años hemos trabajado con la feria de la Olimpiada de Ferias en Frankfurt. Y en Frankfurt nosotros puntamos, porque cada estante ha firmado un contrato con la feria no incitar al odio. Entonces, no es un problema de libertad o no libertad de expresión. Este es un contrato. Entonces, ¿es posible mostrar uno de la... ¿Sí? Por favor, uno del PowerPoint. ¿Sí? Sí, un segundo, señor Samuel, si enseguida compartimos ese power. Ahí va. Ok. Esta es la sorpresa. Este es, bueno, el año pasado, pero el próximo, por favor, de Sharjah. A ver, eso no sé cómo se hace. A ver, el próximo. Ahí. Ok. Este es Casablanca. Vamos a... Este es Riyadh. Ok, ahora. Sí, esto. Bueno. Después de haber firmado el acuerdo acuerdos de Abraham, y viendo acá que Mein Kampf, no solamente Mein Kampf, libros que los judíos crearon la corona, y también van a enriquecerse con la respuesta a la corona. Además, aquí hay libros que son terribles, atacan a los Rothschild, a Soros, y sin fin. Y hemos marcado en el estante acá dónde están estos libros. Y yo escribí hace 2 o 3 días la apertura
de la feria, al emir de Sharjah. Sharjah está en taxi 20 minutos del aeropuerto de Dubái. Y el emir tiene que entender que este es un abuso no solamente del acuerdo con Israel, de normalización, pero también un abuso de su país. Entonces hemos escrito también a los que abrieron la feria. Este fue del Consulado General de Estados Unidos, fue del Instituto Francés y fue también el embajador de Suecia. En Suecia, hace una semana y media, hemos revelado estos mismos libros en la Feria del Libro Árabe en Malmö. Y al final, la municipalidad de Malmö ha quitado la feria y la feria ha desaparecido en 2 días. No queremos hacer eso acá. Queremos que ellos entiendan. Y, por ejemplo, en Casablanca, en la Feria del Libro en Marruecos, es el rey que ha fijado que si hay libros islamófobos, entonces hay que quitarlos. Y con los libros de islamofobia hay que quitar también los libros antisemitas. Y poco a poco vamos a llegar a eso. También busqué para esta noche lo que nosotros podemos decir en términos de éxito. Nosotros en el año pasado hemos hecho 112 intervenciones, de los cuales como 37 han cambiado la situación por lo bien. Es decir, 34%. Y yo ojalá, espero que el año próximo podemos llegar más allá hasta una situación. Y, tengo un amigo muy amable en la feria de Frankfurt, es el presidente de la feria, y cada año yo digo que nuestro propósito es tener de esta feria de Frankfurt hate free, sin odio. Y ojalá que vamos a llegar a este nivel con el antisemitismo. Muchas gracias. Gracias, Simón. Paso la palabra a Isaac, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que quería hacerte otra pregunta. Señor Samuel, quisiera comentarle lo siguiente. Lamentablemente apenas quedan supervivientes y por otro lado los datos estadísticos arrojan cifras muy preocupantes de que gran parte de la juventud apenas ha conocido lo que es el Holocausto y apenas tiene conocimiento de lo que ha supuesto el Holocausto. Desde el Centro Simon Wiesenthal, ¿qué medidas creen ustedes que son necesarias para que el Holocausto siga siempre vivo y latente en la sociedad? ¿Y qué medios consideran que debemos de aportar desde los distintos lugares para que esto no se olvide? Bueno, tenemos un problema porque desafortunadamente, como usted ha dicho, los sobrevivientes al pasar deja el Holocausto en la historia. Y yo creo que el hecho de que el señor Steven Spielberg en su librería tiene entrevistas con tantos sobrevivientes, yo creo que ahora o en unas
pocos años, vamos a estar en una situación de la, no quiero decir antropologización del Holocausto, pero si no tenemos otras palancas para que los jóvenes no judíos se identifican con su identidad. Y, por ejemplo, estuvimos en Italia, en Roma, donde en una escuela los jóvenes hicieron teatro, jugando, gente que fueron salvados en Roma y tomando su existencia. Y entonces entendieron, hay muchas maneras para hacerlo. Por ejemplo, en cómo hacemos juegos estratégicos. Entonces podemos jugar, y esto hemos hecho en París una vez hace años, que organizar una mesa redonda donde cada uno de los jóvenes jugaba el rol de nazi, el rol de sobreviviente. Al entrar, y invito a todos ustedes, cuando después de la corona y cuando se reabre el Museo de la Tolerancia en Los Ángeles, tiene todo es un laboratorio para jóvenes. Por ejemplo, hay un juego para medir su nivel de prejuicio y cómo combatirlo, esta forma de prejuicio. Yo creo que sería importante tener una reunión de expertos para decidir cómo salvar la memoria del Holocausto. Yo no soy educador, entonces yo no soy la dirección para eso. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos ha contado del Museo de Los Ángeles. Desde luego lo vamos a estudiar la propuesta que tienen desde ese museo y me parece increíble que tengan allí una manera, ¿no?, de ayudar a los jóvenes de medir el nivel de sus prejuicios, porque sabemos que todo el mundo casi tenemos prejuicios, ¿no? Y aunque hablemos mucho de la tolerancia y hagamos muchas actividades relacionadas con el Holocausto, los prejuicios están siempre ahí. Así que vamos a estudiar la oferta del Museo del Holocausto de Los Ángeles. Antes de pasar a a dos preguntas del público, quería trasladarle, señor Samuels, un saludo de Alberto Benasuli, de Madrid. Que se acuerda de usted, que ahora con 90 años dice que tiene y que tuvo, sí, que le conoció y cuando representaba la UNAIBRID de España. Así que le conoció en Londres y le saluda. Muchas gracias. Después hay una pregunta del público, parte de Isaac Amo de Prada, que dice: hoy se cumplen 3 años del nombramiento de Audrey Azoulay como directora general de la UNESCO. ¿Qué le pediría usted para el año que le resta al frente de esta alta responsabilidad? Nosotros somos ONG activo con varios organismos de Naciones Unidas. Mi esposa ha trabajado muchos años en la UNESCO entonces, pero no puedo decir en este caso y esta pregunta nada, porque no estoy ahora en París y vamos a esperar. Mira, el hecho de que Israel y Estados Unidos han quitado la UNESCO también ha
ha dado a las organizaciones judías mucha más responsabilidad. Asuntos de memoria y de programas que fueron en las manos de la representación israelí, ahora están en las manos de las organizaciones judías, porque es el judaísmo, son problemas para el judaísmo, y no solamente hablando de antisemitismo. Bien. Gracias. Por cierto, han estado escuchando, están escuchando más o menos 120 personas que están conectadas a la conferencia de una manera u otra. Y tenemos otra pregunta también del público que preguntaba que qué hace, o si el Centro Wiesenthal también está en activo en la materia de lucha contra el odio en los ámbitos digitales. O sea, si hay alguna programación. Cierto. Nosotros hemos empezado muy temprano y cada año hemos sacado una disqueta para la policía en varios países. Hemos recibido visitas a Los Ángeles. Sarkozy ha enviado un grupo de comisiones de policía. Argentina, fue interés también en Argentina. Entonces, ¿qué pasó acá? Mi batería, perdón. Entonces, hoy es streaming, es en vez de disquetas. Y hay que entrar en el sitio web de wiesenthal.com y pueden ver cada año lo que nosotros producimos al nivel de Internet y bueno, también hay que decir que el Centro Wiesenthal en Los Ángeles tiene una sección de cineasta. Y hemos hecho 15 películas, de los cuales 2 recibieron el Oscar. Entonces, este es muy importante también para la educación. En Francia, en el sur de Francia, existe una escuela no judía, pero en el nombre de Simon Wiesenthal. Ellos, por ejemplo, utilizan nuestros materiales. También estamos abiertos de utilizar estas. Creo que las películas están también en castellano, en español. Y si les interesa, podemos enviarles. Sí, y espero que venir también con eso en la mano. Sí, ojalá podamos reunirnos pronto. Muy bien, muchas gracias por su conferencia y por todo. Bueno, yo me he hecho muchos apuntes también y me he llevado muchas ideas para seguir trabajando todos conjuntamente entre todas las instituciones que luchamos contra el odio, no solamente contra el antisemitismo, también contra el odio en general. Y desde luego somos conscientes, o sea, queda mucho por hacer. Miguel y Isaac, a lo mejor queréis decir unas palabras para concluir. Sí, pues simplemente agradecer el esfuerzo conjunto. Yo creo que enriquece siempre del Centro Sefarad y de la Federación. Y luego agradecer a Simon Samuels por su clarividencia, por habernos contado cosas además tan personales, que son detalles que enriquecen mucho y que no son tan conocidos sobre la figura de Wiesenthal. Y bueno, es de justicia lo que hacemos y debemos continuar haciendo. Yo por mi parte me encantaría recoger las palabras que ha dicho nuestro querido Miguel de Lucca, que ojalá entre todos seamos capaces de eliminar pronto el antisemitismo.
Ojalá. Ojalá. Bueno.